tardes, buenas tardes. Mi nombre es Eric Mauricio y yo lo que voy a presentar acerca de este tema es una tarea de funciones la cual me puso el siguiente problema de matrices. Este más que nada es implementar el software para una máquina expendedora de golosinas. La función principal que va a cumplir es que cada golosina tiene un nombre y un precio para ahorrar tiempo. De esta forma, aquí como se puede observar, en el programa ya estaba eran las golosinas, las cuales eran en total 16 golosinas, los dulces que iban a venir, al igual que incluido aquí sus precios que están observándose aquí en la parte de abajo. Ok, así que como tal, tiene una cantidad inicial, al principio serán 5 pesos, o sea 5, pues, por decirlo así, 5 pesos. Como se puede observar aquí, lo principal que nos pide es pedir las golosinas. Esto lo que hará es pedir la posición de la golosina que quiera, ya sea, pues, como tal, es que el programa lo que va a hacer es pedir al usuario la posición de la golosina que uno va a querer para que esa se le pueda dar. Y bueno, tiene golosinas en cada posición identificadas para su fila y columna. Como se sabe, realmente en las máquinas expendedoras tienen que tener las posiciones diferentes, pero aquí tenemos que asignarlas ya de acuerdo al programa que se nos dio anteriormente. Aquí pues, como se puede observar, lo que introduzca el usuario al pedir una golosina. Por ejemplo, el usuario teclea 20 significa que está viendo la golosina que está en la fila 2, columna 0. Y eso me refiero más que nada a las asignaciones que vamos a darle a las golosinas o en cuestión de las columnas y filas que vamos a poner en la máquina. Eso se le indicará al usuario, pero solo puede pedir una golosina y supondremos que el usuario siempre tiene el dinero al elegir. Esto como tal ya es algo pues esencial, o sea, algo que ya venía en el programa, que ya se pidió. Lo que aquí se pide es que recuerda disminuir la cantidad al pedir. Esto sí es algo fundamental porque es como tal que te está pidiendo, pero también tú tienes que ver que esté restando también el dinero que tú tienes, por decirlo de esa forma. Ok, ahora, esto es el segundo paso. El primer paso es uno de los más largos y por el cual es el programa, pues como tal, podría decirse que está más largo que los tres casos de acá adelante. En su comparación, aquí vamos a ver acerca de mostrar golosinas. Las golosinas, se mostrarán todas las golosinas disponibles, ya que se mostrará el código que debe introducir el usuario, el nombre y el precio. El código que tiene que introducirlo como tal el usuario es ya de acuerdo al siguiente paso que tú le asignes. Sabes que quiero que me muestres todas las golosinas y lo que te va a dar es el nombre, el precio, también pues qué cantidad vas a introducir tú. Pero en este caso la cantidad no se mostrará. Ahora, el rellenar las golosinas, esto como tal es una función la cual simplemente va a ser la persona o el encargado de la máquina, para que esta persona como tal pueda solamente abrir la máquina para rellenarla de dulces. Pero obviamente tiene su propia contraseña, la cual está aquí, la de máquina expendedora 2017. Y por último, el apagar la máquina. Esto pues es el cuarto paso, cuando ya estás seguro de terminar tus ventas, y lo que va a hacer al final es que va a mostrarte todas las ventas que se hizo en la máquina, como pues podría decirse de esa forma. Ok, bueno, el programa debe ser modularizado. Ya, bueno, como aquí se explica, es decir, todas las funciones que veas que sean necesarias, debes crearlas, así como todas aquellas acciones que veas que se repitan. Piensa qué funciones pueden ser. Esto fue algo que pues yo, como tal, estaba apoyándome en ciertas ocasiones. Y pues bueno, las funciones deben ser lo más genéricas posibles. Y bueno, ya pasemos al programa. Debo aclarar un poco algo de que algunas veces mi programa falla o no falla, mejor dicho, como que el NetBeans lo que sucede es que atrasa mucho o se tarda mucho en cuestión de cambiarlo. Y pues algunas palabras como tal no se pueden observar, pero solamente cuando las selecciono. Aquí por ejemplo aparecen algunas palabras las cuales pues bueno, no están marcadas en el sistema, o por decirlo así, son solamente pues las que se asignaron nada más. Aquí como observamos ya otorgamos lo principal, lo cual fue lo del string, y se dio los nombres de golosinas. Pero aquí lo que estamos viendo es que son las 4 columnas, o sea 4 columnas y las 4 hileras, o sea las 4 filas. Lo que aquí se está observando, por ejemplo, aquí de lo del precio, aquí vienen los precios de cada golosina. Aquí, por ejemplo, viene de la primera fila, de la segunda, de la tercera fila y de la cuarta fila. Aquí lo que hicimos, lo principal fue como que definir las variables de enteros, lo int cantidad, para poder definirlos con matrices.
Lo que se hizo fue simplemente ponerlas para que las matrices como que lo identificara fuera en cuestión de 4x4. Les otorgamos como tal algunos public static. Lo que hicimos fue simplemente pues utilizar varios para que pudiera rellenar la matriz, pedir cadena, pero en ciertas ocasiones utilizamos el valor de string o incluso booleano. Perdón, es que se trata también incluso programa. Aquí por ejemplo estamos viendo de que está lo de public static boolean, para que este fuera un uso más sencillo y como para que se facilitara un poco el uso del programa. ¿Ok? Después lo que se hizo, ya después de pedir del valor salir boolean, bueno, del boolean salir es igual a false, aquí lo que se asignó fue como tal para que fuera una salida más sencilla. Y lo que aquí sucedió fue que aquí en string, posición y password, aquí se utilizó en post y password, lo que se utilizó fue más que nada en uso string. Y en double fueron las ventas totales para que fuera un poco más, por decirlo así, certero el resultado, por decirlo de esa forma. Aquí utilizamos un bucle while para que simplemente nosotros estuviéramos haciendo las ventas, hasta que nosotros ya literal demos al programa de apagar máquina. Ok. Como se observa, aquí utilizamos la función try. Esta como tal, pues yo lo que tengo entendido es simplemente para que pueda hacer un tipo bucle hasta que cierta función ya se complete, o hasta que cierto punto el usuario como que ya lo determine de que ya se va a terminar el ciclo. Lo principal fue de que introducir el número el cual iba a ser de, pues aquí como se observan las opciones que te están seleccionando. Aquí case, por ejemplo, case 1, lo principal que te pedía era pedir la cadena, o sea, pedir la posición que tú debes ir a seleccionar. Y aquí, por ejemplo, aquí en pedir cadena, aquí como se está observando aquí en esta parte, pues lo que se hizo más que nada fue abrir un nuevo string, pero solamente lo otorgamos como pedir cadena para que su uso fuera un poco más, entre comillas, pues sencillo. Bueno, yo lo considero sencillo, porque lo que iba a hacer es que el programa lo que iba a hacer era mandar el mensaje simplemente al usuario para que lo que hiciera fuera de que se invirtiera un escáner. Por cierto, el escáner me faltó comentar, lo que utilizamos fue solamente utilizar un static scanner para que no tuviéramos que andar poniendo varios escáneres o varios tipos de definiciones. Después de esto, ya hablando acerca de introducir la posición, simplemente lo que utilizamos fue lo de if en su caso, para que pues fuera como una determinante o un tipo de condicional, mejor dicho. En ejemplo aquí, la fila es igual a extraer número, posición, coma 0. Y aquí también fue la columna, el extraer número, posición, coma 1. Aquí, ¿qué quiero referirme a esto? Lo que se refiere más que nada al programa es que pueda ser un poco más, pues, o sea, en cuestión de las filas y las columnas, como que el programa tenga una asertividad un poco más directa, en cuestión de que no se le dificulte mucho el programa, en cuestión acerca de pues varios procesos que ya no tenga que hacerlos varios, y simplemente lo que utilizamos fue, pues, como lo mencioné anteriormente, poner algunas public static para que pudiera estar lo de rellenar matriz o incluso pedir integer, validar posiciones, extraer número, por ejemplo, también es uno de los cuales yo utilicé mucho más. Pero aquí, como se observa, pusimos el public static int, o sea, como tal fue un entero, ya que fue lo que tuvimos que utilizar para que el programa no tuviera tanto problema en este. Aquí pues simplemente lo que hicimos fue utilizar la condicional otra vez de if para valor posición, cantidad, fila, columna, y pues simplemente lo que el programa lo que iba a hacer es lo que te iba a pedir aquí en esta posición era de, ¿sabes qué? Yo quiero este tipo de, aquí están las posiciones, la cantidad, tu fila, o sea, literal fue como que definir un poco las posiciones para que el usuario no se confundiera tanto en el programa, o cuando ya estuviera corriendo el programa no se confundiera el usuario. Aquí pues simplemente lo que representaba era, ¿sabes qué? Aquí tienes tu golosina, y lo que iba a hacer iba a dar el nombre de la golosina que el usuario seleccionó, y la fila y la columna, o sea, como tal fue, no se definió tanto la fila y la columna dónde quedó, pero sí su precio, o sea, como tal, el precio o la golosina que iba a seleccionar el usuario, pero ya iba a saber identificar al usuario como tal, y por eso utilizamos lo de la fila y columna, en su caso lo de las matrices.
Aquí como tal lo que hicimos fue simplemente reducir la posición para que aquí no, no hubiera tantos problemas en cuestión de bueno, de las posiciones, para que se fueran incrementando más y más y más y tuviéramos ese tipo de problema. Lo que se hizo fue de esta forma, para que la cantidad de la fila y la columna, y pues bueno, solamente pues lo ocupamos en ese sentido para que no se dificultara tanto el programa. Ok, aquí en su caso, cuando se utilizaban las ventas totales, pues cuando ya se gastaban o algo por el estilo, las golosinas, cuando ya no habían, lo que sucedió fue de que nosotros como tal asignamos esta parte de que no hay más golosinas de ese tipo, espera al técnico para que la rellene. Ahí fue una parte en la cual el técnico o la persona a la cual va a pedir la contraseña va a tener que introducirla, pero eso será el siguiente paso. O en su caso también la posición introducida no es válida. Aquí lo que tuvimos que utilizar fue if para que como tal el programa lo que hiciera es identificar de que sabes que aquí estás queriendo más y más y más, pero va a llegar a su punto límite, el cual se lo asignamos nosotros. Pero lo que sucede aquí es que simplemente las posiciones ya no te las iba a tomar en cuenta cuando se acabaran las golosinas. ¿Ok? Después pusimos acerca del favor de introducir la contraseña. Aquí lo que utilizamos, o por decirlo de esa forma, en el case 3, disculpen, perdón, en el caso 2, lo que simplemente hicimos fue mostrar las golosinas. Cuando ya tuviéramos que seleccionar las golosinas, lo que iba a hacer es que iba a mostrar todas estas golosinas, o sea, en cuestión, pero de estas. Pero lo que iba a hacer era representarlas en cuestión de cada posición que tienen, o igual su precio. Así que, pues lo que sucedió aquí fue que simplemente pues pedía las golosinas, o sea, en el caso 3, pero pues fue algo más sencillo. Yo lo considero de esa forma más sencillo para que el programa como tal no se dificultara tanto, no me dificultara tanto al diseño del programa. Lo que sucedió fue de que también se introdujo la contraseña, ya en el caso de que el usuario requiriera de que pues va a necesitar más, pues bueno, más dulces, por decirlo de esa forma. Aquí lo que sucede es que la máquina, o sea, la contraseña como tal va a ser esta máquina expendedora 2017. Y pues bueno, simplemente lo que va a hacer aquí es introducir la posición que quieras. Otra vez se va a repetir el proceso cuando ya lo haya terminado de rellenar el encargado de la máquina. Aquí pues sí, o sea, como se sabe, pues simplemente lo que hizo fue de cantidad nueva, pero fue ya después, o sea, simplemente lo que hicimos fue definir las variables, o definir no tanto, bueno, los public static, nada más, para que de esta forma, o bueno, yo lo hice así de esta forma para que pues bueno, fuera un poco más sencillo, a pesar de que fue un trabajo más largo, a pesar de que fue un programa un poco más largo, lo hice en la cuestión para que no se dificultara tanto el programa, pero sí terminé cumpliendo con la función y fue lo más importante. Ahorita pues, bueno, va a ser algo necesario como tal explicar esa siguiente parte. Aquí, por ejemplo, se va a introducir la nueva cantidad, pero eso ya va a ser después de que el encargado de la máquina lo haya como tal rellenado la máquina y no va a ser tanto problema. O bueno, aquí simplemente lo que va a hacer es extraer el número para que en su caso simplemente lo que haga el programa, sabes que esto ya no me funciona, simplemente voy a extraer la nueva cantidad para que ya se pueda definir como tal cuál es la nueva cantidad que va a tener de los dulces. El usuario lo que va a hacer el encargado como tal en su caso es que pues sí, o sea, por decirlo así, lo que va a hacer es rellenar, o sea, introducir la cantidad, es lo principal. La posición es lo que también va a hacer para que te diga, sabes qué dulce vas a querer llenar, y tú vas a escribir, y como tal el encargado lo que va a hacer es escribir qué dulce va a llenar. Después va a venir lo de introducir la cantidad de dulces que van a rellenar, o sea, que va a rellenar el encargado. Aquí lo que hizo fue que aumentara la posición, o sea, simplemente lo que hizo fue de que sabes que aquí ya tengo, pues ya es un valor viejo, pero ahora tú vas a asignar uno nuevo como tal el encargado, para que no haya ningún problema o confusión en el sistema. Y aquí ya te avisa de que se ha incrementado la cantidad, aquí ya es lo principal. Por cierto, cabe recalcar también de que disculpen si tengo en formato de negro, bueno, de vista negra, disculpen, pero es que a veces pues lo ocupo el programa también incluso pues bueno, cuando estoy en las noches o algo así por el estilo, trabajando. Pero bueno, es algo que recalcar, otra cosa diferente. Ahora, ya tocando más el tema acerca de esto, también lo que pues está marcando aquí en caso de que el encargado pusiera una posición no válida,
El programa simplemente lo que iba a hacer es, ¿sabes qué? Pusiste una introducción no válida, o sea, la introducción no es válida. O la contraseña en su caso no es correcta, o sea, en su caso es incorrecta. Aquí, pues, bueno, ya en el caso 4 ya es cuando se cierra el programa, como tal es ya cuando pues finaliza, o sea, simplemente lo que va a hacer es, ¿sabes qué? Pues, cuánto, como tal fue, cuánto fue lo que ganó la máquina, cuánto fue lo que ganó, o sea, lo que hizo la máquina como tal o lo que fueron las ventas, disculpen la palabra. Aquí pues sí las ventas como tal, ahí se definió las ventas totales para que pues de una forma más sencilla fuera, pues bueno, lo requiriera así el sistema o el programa para que te lo mostrara de que sabes que esas fueron las ventas totales o de ya de acuerdo a los dulces que tú pediste, no importa si fueran uno o dos, pero sí va a repetir la pregunta, por eso es el ciclo de que mientras no de salir o no de el caso 4 en su caso, ahí no voy a ahí no va pues bueno a cerrarse el programa. Y pues bueno, aquí lo que pues sí tiene que hacerse es que debes escribir un número. Ahí es cuando el programa pues te está pidiendo, ¿sabes qué? ¿Cuál número vas a pedir? ¿Vas a pedir rellenar golosina, pedir golosinas, mostrar golosinas? O pues el cerrar, o sea, literal cerrar el sistema. Y pues bueno, aquí lo último que te hablas acerca del fin del menú, o sea, pues lo normal, o sea, simplemente se utilizó un println perdón, para que ahí como que ya el sistema simplemente identificara, ¿sabes qué? Pues aquí ya terminó, ya no puedo hacer nada, o simplemente se leyera de una mejor forma. Como por último, simplemente lo que se hizo fue aquí definir de public static void, rellenar matriz, el pedir cadena, el pedir integer. El pedir integer pues como tal fue simplemente pedir los integrantes en cuestión de acerca de las del, pues bueno, cuando el programa lo que te iba a hacer era pedir los valores o los dulces que tú ibas a rellenar en cuestión del encargado lo que iba a hacer. Aquí pues lo que hice fue validar las posiciones para que de esta forma no fuera tan complejo el tipo de pues, bueno, el programa. O sea, es que lo que hice como tal fue fundamental, fue diseñar el programa, pero para que no sea un uso tan complicado, para que el usuario diga, bueno, es que no se vea tan complejo o una forma más sencilla, a pesar de que fue muy laborioso, pero el programa va a cumplir con su parte. Después utilizamos, por ejemplo, utilizamos también lo de return false, return true, para que pudiera hacerse en caso de que, pues bueno, cumple con ciertas variables falsas o con las verdaderas, hasta que pues se reanudara el programa. Y por último, o sea, el extraer los números, aquí ya les había hablado, pero era como tal cuando ya el programa simplemente te pedía ciertos valores que tú ibas a poner en cuestión de los dulces. Aquí pues sí, o sea, como tal, simplemente todos estos valores de public static void, boolean o int o incluso void, lo que hice fue simplemente colocarlos en esta parte, o bueno, en la parte del case, o bueno, todos los cases que hubo aquí. ¿Para qué? De esta forma, el programa no hubiera sido tan largo si hubieras introducido tanto scanner o muchas variables como tal, definirlo de esa forma. Así que, bueno, ya por último caso, pues sí, simplemente se utilizaron muchos public static, pero pues simplemente utilizamos el boolean para que no fuera tan complejo en cuestión de los números o como que los definiera un poco más certeros, por decirlo así. Y pues también incluso en lo de static void para que no hubiera tanta confusión en cuestión de las matrices. Así que bueno, vamos allá a correr el proyecto para que ya ustedes puedan observarlo. Bueno, si se tarda un poco el programa en cuestión de esto. Aquí por ejemplo, bueno ya, aquí se está mostrando lo principal de que es, ¿sabes qué? Pues lo que yo había dicho primero, el programa lo que te iba a decir es que, ¿sabes qué? Introduce tu número, pero eso estaba en la parte final después del case para que fuera un tipo bucle hasta que se cerrara el programa. Aquí lo principal es el 2, mostrar golosinas. Aquí te iba a mostrar todas las golosinas que tú ibas a querer, o sea, KitKat 1, o sea, pero estos, o sea, son las posiciones 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13. Pero aquí los que están del lado derecho son sus precios que vas a asignarlo. Acuérdate, tú empezaste con 5 puntos, por decirlo 5 pesos. Aquí lo que vas a hacer otra vez es mostrar golosinas o ya sea el pedir golosina. Por ejemplo, en pedir golosina, ¿cuál vas a querer? Voy a querer un papa delta, por ejemplo. Aquí tiene su golosina, que es una papa delta. Ahí lo que hizo el programa fue simplemente representarlo de que, ¿sabes qué? Pues aquí está tu golosina. Y pues ahí lo que hizo el programa fue simplemente guardar el dato del costo que se hizo para que la compra ya, pues bueno, vaya juntándose todo ese tipo de precios.
Y después, o sea, por ejemplo, si queremos pedir otra golosina o pedir otra golosina para que pues, sea algo más sencillo, ocupamos por ejemplo, el KitKat. Ahora voy a crear un KitKat. Y pues aquí te lo coloca. Aquí tiene su golosina KitKat, gracias por su compra. Y pues es un bucle como tal lo que se está cerrando. Después, por ejemplo, ya después de varias compras, lo que quieras, pues vamos a, por ejemplo, al número 4. Ya lo que se hizo fue simplemente que aquí lo que hizo fue de que ya el programa como tal se cerró y te mostró las ventas totales que hubo. Aquí pues se muestran de que fueron las ventas totales el 2.3 y te muestra que fue el fin del menú. Ok, vamos a correrlo, pero ahora en su caso, ¿cómo se va a rellenar en cuestión del usuario? Aquí pues, por ejemplo, bueno, permítanme, es que como estoy en ciertas dificultades, pero a ver, por ejemplo, aquí lo de la máquina expendedora 2017 fue su precio como tal, o sea, lo que hizo fue de que, pues bueno, eso fue la contraseña la que se asignó para que no hubiera tanta confusión. Por ejemplo, aquí mostrar golosinas o vas a pedir una golosina, voy a ocupar la 32, por ejemplo, Milky Bar, en su caso, pero aquí vas a rellenar golosinas. Aquí vamos a ocuparlo. ¿Qué te va a pedir aquí? Lo principal es que te va a pedir de que se introduzca la contraseña. Máquina Express de verdad 2017. Aquí introduce la posición que quieras. Aquí la contraseña lo que hizo fue de que sabes que estaba bien la contraseña. Pero aquí lo que tú vas a definir es cuál posición va a ser la que va a requerir, ya sea el 00, el 23 o lo que sea. Por ejemplo, aquí ya lo que hicimos fue introducir la posición y ya pedimos la golosina. Fue una Milky Bar, así que la Milky Bar es la 32. Aquí pues va a ser solamente 2, por ejemplo, vamos a ponerle que son 2. Y se ha incrementado la cantidad, o sea que hay más, literal, hay más precios los cuales se va a asignar. Así que pues como tal incrementó un poco el producto. Y pues ya, o sea, por ejemplo, vamos a pedir otra golosina más. Por ejemplo, ahora va a ser una KitKat. Ok, y después otra golosina más. Vamos a pedir ahora, por ejemplo, una Crunch ahora, en su caso. A 31. Y bueno, ahora vamos a apagar la máquina. Ahora, como tal, yo había hablado acerca de lo del boolean, o sea, como tal, simplemente lo que va a hacer es que va a ser un poco más certero, o las decimales van a ser un poco más extensas, se va a extender un poco, pero se ha introducido de que las ventas han sido de 3.30003, o sea, es un bucle infinito, bueno, no infinito como tal, pero sí llega hasta esa parte, o sea, esta parte como tal lo que hizo fue gracias a los valores booleans para que fuera un poco más eficiente, pero en cuestión de los puntos decimales. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Y acerca de este tipo de programa, para mí lo personal sí me agradó mucho. Porque, pues bueno, como tal es para practicar en cuestión acerca de algunas definiciones que tú vas a hacer en el programa o para que practiques un poco en cuestión de programación. Pero sí te ayuda mucho en ese tipo de soporte y es un programa muy laborioso, pero puede funcionar como tal. Y pues bueno, muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado.